más para agradecer al Señor, ¿verdad? Y darle gracias por todas las cosas y bendiciones que Él nos ha dado en esta semana. Y comenzamos este día, una semana más, que sabemos de antemano que Dios nos va a mostrar sus abundantes misericordias y sus ricas bendiciones. Amén. Quiero por favor que me acompañen al libro de San Lucas. Doy gracias a Dios porque esta semana, pues por encargo del pastor, ¿verdad? Estamos aquí adelante y a veces el poder estar meditando más fuerte su palabra, a veces hay pruebas, hay tentaciones, porque pues sabemos, ¿verdad?, que el enemigo no quiere que estemos en comunión con nuestro Dios, pero gracias a Dios damos que Él nos da siempre la victoria. Amén. San Lucas, del capítulo 1, del 26 al 38. Voy a darle lectura y por favor me sigue con su vista. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hemos alabado tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que estás entre nosotros. Y ahora, Señor, en esta hora del día te pedimos, Padre, que tú ilumines nuestro ser, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para que podamos entender, Padre, tu palabra, para que sepamos, Señor, cuáles son tus propósitos, Señor, que tienes para nuestras vidas, Señor, y poder entender y así poder hacer tu obra, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que, Señor, tú puedas, el Espíritu Santo pueda hablar en nuestras vidas, Padre. Úsame, Señor, como tu instrumento, Dios mío, habla tú, Señor, y dirígenos en este día. Gracias por todo, Señor, y que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, Padre Celestial, que podamos aferrarnos a nuestras promesas que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, te damos en este día. Dirígenos, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar hablando sobre este libro. Es muy interesante el libro de San Lucas, porque primeramente es el escritor mismo, y Lucas fue médico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una descripción muy importante, aparte de todos los demás evangelios que se describen el nacimiento de Jesús, que es muy importante aquí cómo lo describe, porque nos da a entender muchas cosas tan asombrosas que Dios puede hacer. Entonces aquí vemos como buen médico en los primeros versículos del capítulo 1 cómo describe con más precisión los nacimientos y circunstancias en las que pasaron ambos nacimientos. ¿De qué hablo? Aquí dice el versículo 26: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué dice al sexto mes? Porque primero, si nos basamos en los versículos, en el versículo 5, dice que 6 meses antes visitó ¿a quién? A Elizabeth, esposa de Zacarías, ¿verdad? Unos siervos del Señor que dice la Biblia en el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Un matrimonio firme, un matrimonio estable y un matrimonio que servía con todo su corazón a nuestro Dios.
Entonces, al sexto mes de esto, visita el ángel Gabriel a María, ¿verdad? Y entonces le empieza a decir todas las cosas que iban a suceder en su vida. Es tan importante poder pensar en estas cosas porque Lucas, un médico, ¿verdad?, que se dedicó a la de la salud, sabía bien y describió bien cómo iban a ser estos nacimientos, cómo iban a ser estas dos personajes que iban a nacer. También aquí podemos entender y saber que Lucas también fue misionero, porque dice la Biblia que también viajó con el apóstol San Pablo. Y dice que Lucas era el médico amado. Así que aquí vemos entonces a grandes rasgos que Lucas fue escribió su propio libro, San Lucas, con grandes detalles que podemos nosotros entender. Ahora bien, es interesante poder ver y poder saber qué descripción tan maravillosa le da el ángel a María. Dice que eso era una virgen desposada. Y describió bien que era de la casa de David, que también fue muy favorecida. ¿Qué pasó con esto? Bueno, María se dedicó también, tal vez también tenía una familia cristiana que podía alabar al Señor, que podía estaba entregada a su servicio, ¿verdad? También aquí dice, bendita tú entre las mujeres, y aquí notemos este punto específico. Muchas veces muchas personas piensan que es bendita sobre las mujeres, y no, es entre las mujeres. Qué bendecida fue María en que Dios hubo elegido a esta señorita, ¿verdad? De poder ver su vida dedicada al Señor y poder el Señor haberla llamado, haberla escogido para eso. Entonces podamos pensar y que nos quede claro que no era bendita sobre las mujeres. Ella no fue alguien especial, alguien que nunca como diosa, tratarla como diosa, no, sino que fue bendita entre las mujeres. Y sobre todo que también halló gracia delante de nuestro Dios. Aquí vamos también a poder señalar muchas veces, vamos a aclarar el punto de, muchos se habla sobre la palabra virgen, ¿verdad? Y podemos escuchar muchas cosas y muchas opiniones sobre por qué decía aquí virgen. Y aquí podemos entender nosotros, escudriñando la Biblia y sobre todo conociendo muchas cosas, que la palabra griega de virgen viene de la palabra griega partenos, que significa doncella, que una mujer que no había conocido varón. Entonces que nos quede claro esa parte de la virginidad, ¿verdad? No solamente fue de que a veces muchos dicen que no solamente fue la persona, la mujer que no hizo más, pero aquí nos señala que fue virgen, una doncella. Entonces, cuando el ángel Gabriel se acerca a ella y le comenta todo lo que ella va a pasar, dice que ella le asombró esa salutación. Vamos al versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Imagínense que a nosotros se nos presentara, ¿verdad?, un ángel del Señor. ¿Cómo nosotros estaríamos? Asustados, ¿verdad? Quizá con miedo de qué va a pasar, qué me va a decir. Pero ella se espantó, se asustó, porque pues muchas personas siempre la saludaban: paz a ti, ¿verdad? Shalom. Pero él la describió completamente bien. Él la conocía, ¿verdad? Entonces María tuvo temor, pero cuando le dijo: has hallado gracia delante del Señor, ella entonces calmó su corazón y empezó a escuchar todo lo que el ángel le decía. Hermano, ¿hemos hallado gracia delante del Señor? ¿Tú crees en tu corazón? ¿Cómo crees que Dios te describiría en esta mañana? El versículo 6 de San Lucas dice: de Elizabeth y de Zacarías. Ambos eran justos e irreprensibles en todos sus mandamientos. Y podemos también recordar de Abraham, que le decía que fue amigo del Señor, ¿verdad? Y así podemos recordar a muchos personajes de la Biblia que tienen un título especial por Dios. Entonces, en esta mañana, ¿cómo puedes tú creer que pueda describirte el Señor?
A veces se nos dificulta, ¿verdad?, el poder creer que podamos ser personas que Dios nos puede hablar. Pero sí, créelo, hermano, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos da un nombre específico, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros le creamos, siempre y cuando nosotros escudriñemos su palabra y podamos tomar esas promesas que tiene para nosotros, ¿verdad?, personalmente. El verso 38, por favor. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí podemos notar también que todo lo que se describió anteriormente de María, que fue elegida por Dios, que fue una mujer apartada, ¿verdad?, que fue bendita entre las mujeres y que halló gracia delante del Señor, nos describe aquí entonces que Dios confirma que lo que se había dicho antes. Ella meditó en su corazón, ella tomó, obedeció, ¿verdad?, todo lo que el ángel le dijo y solamente esperó en las promesas del Señor. Quizá preguntamos nosotros: bueno, ¿y cuándo me va a cumplir a mí, verdad? ¿Cuándo me va a cumplir la promesa que Él me ha hecho? ¿Cuándo me va a contestar esa petición que yo tengo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y a veces no comprendemos en nuestro corazón humano lo que a veces el Señor nos quiere enseñar. Pero si nosotros nos dedicamos al Señor, nos sujetamos bajo su autoridad, el Señor nos habla. María es un ejemplo de obediencia y confianza, de fe, ¿verdad? A veces nuestra fe se ve debilitada por las circunstancias de la vida. A veces nuestra fe se ve dañada porque pensamos que el Señor no nos escucha, pensamos que el Señor solamente atiende a las demás personas. Y no, el Señor está trabajando en nuestras vidas. A veces tenemos que sufrir humanamente para que nuestro espíritu se vaya renovando, para que ese ser interior, dice la Biblia, vaya poniéndose aún más fuerte, ¿verdad? Obviamente el cuerpo físico a veces se va desgastando, a veces se va quejando de sus dolencias, de los malestares de la vida, de las cosas que a veces uno pasamos, pero el espíritu, dice la Biblia, se va renovando. Entonces, vamos a dedicarnos en esta mañana al versículo 37, hermanos. Por favor, ¿me lo pueden leer? Otra vez y fuerte. Porque nada es imposible para Dios. ¿Lo crees, hermano? A veces lo leemos tan fácil, ¿verdad? Y decimos: bueno, es el anuncio del nacimiento de Jesús y pues dice que nada es imposible para Dios. Pero en tu vida, ¿lo has tomado? ¿Te has agarrado de esa promesa? Y nada incluye todo, ¿verdad? A veces nuestro pensamiento es tan limitado que dudamos: ¿será que esto también? ¿Será que esto también incluye esa palabra nada? Y sí, hermanos, es muy difícil a veces como humanos poder aferrarnos a estas promesas que el Señor nos da. Pero la Biblia lo dice: nada hay imposible para Dios. Y tenemos que aferrarnos a eso y tenemos que creerle al Señor porque Él lo está diciendo en su palabra y porque cumplió su promesa con Elizabeth y Zacarías. Porque imagínense, eran personas ya grandes, dice que ya eran adultos. Ese es un punto importante, ¿verdad? Que hoy en día a veces le dedican muchas personas. La edad, ¿verdad? Otro punto también que ella estaba sufriendo era que era estéril y que se le asomara al ángel Gabriel, se le presentara a Zacarías diciéndole que iba a tener un hijo en su vejez. Imagínense qué pensaría, qué pasaría por su mente. ¿Qué dice ahí en el versículo? Perdón, ahorita les digo. Ahorita les digo, se me fue. Perdón. Ahí está. En el versículo 20, perdón,
Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A veces el Señor nos tiene que dejar mudos por un tiempo, ¿verdad? Porque no le creemos firmemente en todo lo que nos dice. Y dice aquí, porque nada es imposible para Dios. Zacarías en ese tiempo, en ese momento, no creyó, porque dijo, es que ya estoy grande y mi esposa aún más es estéril, ¿cómo va a suceder esto, verdad? Pero si Dios dice, si Dios promete en su palabra que hará cosas maravillosas en nuestra vida, hermano, tienes que esperar hasta que se cumpla su promesa. ¿Podremos pasar por adversidades? Sí. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí, porque la misma Biblia lo dice, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y con eso podemos vencer. Así que por favor, no te olvides de este versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, y que lo grabe tu corazón y que lo grabe tu mente, y que cuando estemos pasando por pruebas muy fuertes, podamos aferrarnos a esta palabra. Nada hay imposible para tu Dios. Amén. Claro, si lo tienes en tu corazón, ¿verdad? Si crees que va a obrar en tu vida, y si el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo. El Señor nos prometió que el Espíritu Santo está con nosotros y que delante de Él nada hay imposible. Entonces, Zacarías quedó mudo por un tiempo, hasta que se cumplió esa promesa, dice la Biblia. Si ustedes conocen la historia, y si no, les invito a que lean en su casita, del versículo 5 al 25, dice la Biblia que quedó mudo hasta que se cumplió la promesa y que todos se maravillaron, ¿verdad? También esto nos da una muestra de ejemplo de que él tuvo que esperar, y que todo el mundo se maravilló cuando vieron el nacimiento de Juan. Y sobre todo la gran promesa también que traía consigo. Muchos decimos aquí es que traía torta bajo el brazo, ¿verdad? Y que sobre todo la obra que Juan el Bautista hizo para preparar los caminos para cuando viniera nuestro Salvador, qué importante fue. Entonces, de una gran prueba, de una gran duda, imagínense qué gran bendición vino. Y así es para nuestras vidas, hermanos. A veces pensamos que las cosas van a tardar mucho, pensamos que Dios tal vez no nos escucha, o que Dios no quiere esas cosas para nosotros, pero a nosotros nos queda meditar en su palabra y esperar. Qué difícil es esperar, muy difícil, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos da ahí la victoria y el poder tener esa confianza de poder esperar en Él. Dice otra vez el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no me cumple? Lamento decirte, hermano, que sí, nada imposible para Dios, pero tampoco hará nuestra voluntad. A veces queremos que nos cumpla rápido, a veces queremos que nos dé la respuesta rápida, o que nos libre, ¿verdad?, de muchas cosas que hoy en este mundo pasan, pero no podemos. El Señor hace su voluntad para los buenos, y Él quiere que podamos confiar, tener esa fe indestructible. Dice la Biblia que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Cuál es la mostaza? ¿Lo conocen? Tan diminuto, ¿verdad? Pero cuando se siembra y se cuida, da su fruto y se va grandísimo, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta tener esa fe, a veces nos cuesta poder confiar en esto. María se sometió. ¿Qué es someterse? Bueno, ponerse bajo la voluntad, la dirección de nuestro Dios. A veces es difícil porque no podemos esperar y podamos tener esa dirección de nuestro Señor. Creyó lo que el ángel dijo que pasaría. Nosotros tenemos que, tal vez no se nos va a presentar un ángel. ¿A cuántos quisieran que se le presentara el ángel Gabriel? ¿Verdad? Estuviera hermoso y que nos dijera qué pasaría con nuestras vidas. Pero aquí tenemos su palabra, y aquí está todo lo que podemos hacer, todo lo que debemos hacer, y todo lo que Dios nos ha prometido hacer en nuestras vidas. Otra vez digo, si confiamos en Él. Entonces es muy importante poder recalcar nuevamente y poder tener en cuenta todo lo que María pasó. María, una señorita, que aquí hay varias señoritas,
jóvenes, incluso nosotros adultos, que podamos estar dentro de una congregación y que podamos ser elegidos sobre otras personas y que podamos ir para hacer la obra del Señor. Yo no conozco cuál va a ser el destino de nuestras vidas. A lo mejor el Señor nos llame a otras direcciones, ¿verdad? A otros estados para ir y poder evangelizar, a poder prepararnos. No conocemos, ¿verdad?, qué propósitos y qué planes tiene nuestro Señor, pero nada es imposible para Él. Si tienes una petición delante de nuestro Dios, pídela con fe, deposítala al Señor con todo tu corazón y espera, porque Él va a cumplir. Ahora vamos a ver, por favor, 3 puntos. Quiero que alguien me lea 1 Corintios 4:20, por favor. ¿Qué? 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Sino en poder. Aquí dice virtud. Ok. Perfecto. En poder. Vamos a ver 3 puntos principales, hermanos, que quisiera que podamos tener en cuenta y poder meditarlo en nuestro corazón para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Ya vimos, ¿verdad?, que María esperó, confió y creyó en la promesa que ella iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es muy interesante todo lo que ya vimos, todo lo que, cómo la describieron, una persona muy favorecida, bendita entre las mujeres y que sobre todo halló gracia delante de los ojos del Señor. Y nosotros también podemos hallar gracia delante de los ojos del Señor, haciendo algunas cosas, algunos cambios en nuestras vidas. Y como primer punto, el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros, dándonos el poder de Dios. ¿Cuál fue? Nuestra salvación, ¿verdad? Si tú tienes la salvación, lo tienes todo, hermano. El Espíritu Santo que habita en ti está ahí dispuesto para ayudarte, para protegerte, para redarguirte, para estar en comunión con nuestro Dios. Entonces, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, el poder de salvación. Porque es fácil poder declarar palabra, ¿verdad? Pero si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no servirá de nada. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Crees lo que estábamos leyendo? No nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, ¿verdad? Efesios 3:16 nos dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior se va renovando. Siempre, por cada vez que tú leas la palabra del Señor, siempre el espíritu del hombre interior se va a ir renovando, se va a ir fortaleciendo. ¿Qué pasa con los atletas, verdad? Si no practican su ejercicio, no ganan, no están en forma para poder concursar. Entonces nosotros tenemos que estar siempre meditando en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿ya leyeron su Biblia? ¿Ya meditaron en esta semana? ¿Cuántos días de la semana podemos agarrar la palabra del Señor y podemos meditar en todo lo que Él quiere, ¿verdad? Porque podemos aquí venir a dar una enseñanza bíblica, pero Dios siempre va a trabajar en cada una de nuestras áreas de nuestro corazón. No a todos nos va a hablar por igual, ¿verdad? Entonces Dios quiere eso, que podamos estar siempre meditando para que entonces el poder del Espíritu Santo que está en nosotros pueda estar venciendo siempre. Como punto número 2, para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros sí. ¿Cuántas veces hemos dado tumbos, verdad? Porque a veces queremos batallar nosotros mismos en poder tomar decisiones, en poder estar haciendo cosas, y si no las dejamos delante del Señor y no nos sometemos a su presencia y dejamos que Él trabaje, y a veces nos va mal, como cualquier niñito, ¿verdad?, que está creciendo, que a veces les decimos que no toquen eso y lo tocan y les
pasa algo. ¿Pero por qué? Porque ellos están creciendo, están aprendiendo, así es nuestra vida espiritual, hermanos. Tenemos que estar siempre en comunión con nuestro Dios, porque cada vez, aunque sea, a veces escuches la misma enseñanza, el mismo tema tal vez, siempre el Señor va a trabajar de una manera distinta, ¿verdad? A veces decimos, pero es que este tema ya lo dio, ¿verdad? Este versículo ya lo dimos, pero no, el Señor siempre trabaja, el Espíritu Santo siempre hace la obra de poder trabajar en esa área de nuestra vida que está fallando y que a veces no nos damos cuenta. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Entonces, queda más que claro, ¿verdad? Por vuestra poca fe. Es triste que Dios nos dirija de esa forma, ¿verdad? Nos diga de esa forma, por vuestra poca fe. Pero es cierto, a veces no creemos del todo que el Señor va a hacer las cosas en nuestra vida conforme a su voluntad. Y a veces decimos, mejor prefiero ir por este lado al lado de que el Señor tiene para mí. Y a veces ahí es cuando Dios nos enseña las cosas que no debemos y nos jala la orejita, ¿verdad? Pero es importante poder tener esa fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar al rato, en cuanto salgamos de aquí, ¿verdad? Pero tengamos esa certeza que Dios es el que nos protege, que Dios es el que provee, que Dios es el que dirige, y todo pasa porque simplemente es la voluntad del Señor, y que nada hay imposible para Él, ¿verdad? Y que todo lo que tengas, esas dudas que tengas, siempre medítalas. ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda de esto? Punto número 3. Debemos pedir, esperar y creer que recibiremos lo que pedimos bajo su voluntad. Cuando comenzamos, mi esposo decía, ¿cuántos tienen aquí peticiones delante del Señor? Y yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Una o muchas y miles de peticiones, ¿verdad? Pero ¿en realidad has dejado tu petición delante de la presencia del Señor? ¿En realidad le has dicho, Señor, yo no quiero tener esta carga, aquí está, haz conforme a tu voluntad y ya no me voy a preocupar más? Porque eso es poder tener esa confianza, esa fe, poder depositar y dejar, bueno, yo ya dejo mi carga aquí y voy a esperar y voy a creer que lo que Dios responda es porque es la voluntad del Señor. Y a veces nos cuesta, porque como dice la Biblia, por tu poca fe, a veces nos cuesta decir, bueno, ya lo dejé, y lo dejamos en oración quizá un rato, un día, pero luego el otro día, ¿qué pasa? Lo volvemos a cargar, ¿verdad? Y echamos más carga a nuestra vida espiritual, y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, pide, sí, pide con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, derrama tu alma al Señor, aunque sabemos que el Señor ya conoce esa petición, ¿verdad? Pero Él quiere que le pidamos, Él quiere que le roguemos, pero también quiere que esperemos en Él, que esperemos y creamos que Dios va a hacer su voluntad agradable y perfecta, y que recibiremos lo que pedimos, ¿verdad? A veces hay peticiones que rápidamente nos la van a responder, ¿verdad? Hay peticiones que quizá todavía están en el tiempo de espera, ¿verdad? Y hay otras que el Señor nos va a decir, no es para ti. Y tenemos que recibirla con todo el amor, porque es nuestro Padre Celestial que nos está cuidando, nos está protegiendo, y Él sabe en sí cuál va a ser la voluntad para nuestras vidas. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Que pedimos y lo dejamos, pero luego volvemos a dudar, ¿será que sí, será que no? Entonces, tenemos que dejarlas delante del Señor. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí nos dice que tenemos que tener un corazón sincero. El Señor conoce nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que pensamos, pero quiere que nos acerquemos a Él con ese corazón dispuesto, con ese corazón abierto, y todo lo que podamos pensar y tener en Él, nuestro Dios lo conoce. Y qué bueno es poder llegar ante Él y poder abrir todo nuestro corazón. A veces tenemos amigos, ¿verdad? Aquí, y podemos abrir nuestro corazón y contarles nuestras acongojas, pero qué mejor tener un Dios que siempre nos escucha, que siempre está con nosotros, que siempre está ahí pendiente de nosotros, aunque a veces dudamos, pero siempre está ahí, y podemos acercarnos con un corazón sincero. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro, para poder ser oro puro, tiene que ser purificado por el fuego, ¿verdad? Entonces empieza a fundir y empieza a salir, a desechar todos los materiales que están pegados al oro para que sea un oro puro, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que fundirse, tuvo que quemarse por el fuego. Así nuestra vida, así nuestra fe, hermanos. Tiene que a veces Dios llevarnos al momento, a ese punto donde tú voltees a ver y decir: yo no puedo solo, no puedo sola. Y a veces nos soltamos de nuestro Dios y pensamos que Él no está pendiente de nosotros. Y tenemos nosotros entonces que pasar por este fuego de pruebas, para que así nuestra vida, tu vida espiritual, sea más purificada, sea más precisa, sea más dedicada a nuestro Dios, y entonces así tu vida pueda hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, como ya vimos, Zacarías tuvo que creer al Señor, pero tuvo su consecuencia, ¿verdad? Cuando nació su hijo, entonces dice que salió y que el Señor le devolvió el habla y dijo: Juan se llamará, ¿verdad? María, dice que ella meditó en su corazón, y todas las cosas que ella le pasaba, los guardaba y meditaba en su corazón, siempre creyendo que el Señor iba a hacer su voluntad. ¿Qué dice el versículo? El versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo creo que María tenía muchas preguntas. Muchas. ¿Cómo es posible? Incluso en unos versículos atrás decía: bueno, ¿cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón. Porque pues sabíamos de antemano que para concebir tenía que haber otra persona, un varón, ¿verdad? Entonces ella, que ya conocía eso, decía: bueno, ahora ¿cómo va a pasar esto si no conozco varón? Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Tu sombra te cubrirá. Y María creyó, y María confió en esa promesa. Y María tal vez en su momento que se quedaría con algunas dudas, pero su fe fue más precisa. Sus ganas de poder servir a un Dios fue lo mejor, ¿verdad? El decir: hágase conmigo conforme sea tu voluntad. Porque antes decía: porque nada hay imposible para Dios. Y yo sé que esa promesa, ella lo aferró, se agarró de esa promesa y esperó, porque ¿cuántos meses tuvieron que pasar? 9 meses, ¿verdad? Para que entonces ella pudiera ver la promesa del Señor cumplida, teniendo en sus brazos a Jesús, ¿verdad? Y poder ella haber sido la madre de Jesús, ¿verdad? Y poder entonces experimentar todas esas cosas que después, si seguimos leyendo este libro tan hermoso de Lucas, podemos conocer cuántas cosas no pasó María, ¿verdad? Como madre de Jesús, como mamá de más hijos que tuvo después, pero que todo lo meditaba y lo guardaba en su corazón y esperaba en su Señor. Entonces, estamos dispuestos a decir juntamente con María: hágase conforme a la palabra profética que nos has dado. Y ustedes van a decir: ¿dónde está la palabra profética? La Biblia. Aquí está todo lo que el Señor nos ha mandado hacer y todo lo que debemos esperar
y hacer para poder hacer su voluntad. Podemos estar también con nuestras peticiones. Como ya dijimos en el punto 3, debemos pedir, esperar y creer que será la voluntad del Señor. Entonces, hermano, te invito en esta noche, en esta mañana, que tú medites en tu corazón. ¿Qué falta? ¿En verdad tengo fe? ¿En verdad puedo dejar mis peticiones delante del Señor? ¿En verdad puedo confiar con esta palabra de que nada hay imposible para Dios, y todo lo que me está pasando hoy en día en esta vida, el Señor está haciendo su voluntad? ¿Estás dejando que Él trabaje en las cosas que tienes ahí dudas? Es importante poder creer, pero pida con fe, no dudando nada. No dudes que el Señor está bajo el cuidado de tu vida. No dudes que el Señor va a contestar las peticiones que tienes delante de Él, y que las cosas que pasan son por su pura voluntad. Entonces, otra vez el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Estamos dispuestos a decir sí, tiene razón? Lo creo, lo medito y me aferro a esa promesa y espero en el Señor. Que el Señor obre en tu vida en esta mañana, que el Señor haga conforme sea tu voluntad, y que puedas tú ceder esa parte que a veces no queremos, ¿verdad? Que a veces nosotros tomamos esas decisiones que no están de acuerdo conforme a la voluntad del Señor, pero que Él haga tu vida, y que podamos decir como María: he aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad.